¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches con todos. Hoy día vamos a hacer el tema de conteo de funciones. En este tema no solamente vamos a practicar en sí el tema de conteo de funciones, también vamos a practicar la parte teórica, qué cosa es una función inyectiva, biyectiva, que te puede servir para resolver otros problemas. También vamos a practicar lo que son combinatorias, permutaciones, variaciones, combinaciones, principio de las casillas. Entonces, en este tema vamos a practicar muchas cosas importantes que no solamente te van a servir, como te digo, para resolver este tipo de problemas, sino también para otros tipos, ¿ya? En el caso que no venga estrictamente este tema. A ver, primero hablemos de una función. Dado dos conjuntos A y B, una función f de A en B, que se lee de A en B, función de A en B, es una relación que asigna un único elemento de B para cada uno de los elementos de A. Mira esta parte. Dice que asigna un único elemento de B, o sea, de E, para cada uno de los elementos de A. ¿De acuerdo? Siendo A un elemento de A y B un elemento de B, tal que F de A va a ser igual a B, A es llamado preimagen, o sea, el de la izquierda va a ser llamado preimagen. ¿Ya? La preimagen siempre está a la izquierda, de cada parejita, ¿no? Estas parejitas se llaman pares ordenados, ¿no? Entonces, esa es la preimagen y cada elemento, y bueno, acá dice, y B es llamado imagen, o sea, lo que está a la derecha es imagen, ¿no? A la derecha de cada par ordenado, ¿no? Son las imágenes. Cada elemento de A tiene exactamente una imagen, mientras que cada elemento de B puede no tener ninguna preimagen o puede tener varias preimágenes, ¿ya? O sea, chicos, por ejemplo, si tú en una función, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Indique cuáles de las siguientes relaciones son funciones. Entonces, por ejemplo, tú acá estás viendo que el 1, que es la preimagen, tiene acá varias imágenes, ¿no? Y eso no debe pasar, porque acá dice bien claro que cada elemento de A es el primer conjunto, el que va a la izquierda, ¿no? Tiene exactamente una imagen, o sea, no puede haber un elemento de A que esté emparejado con varios elementos de B, ¿no? Entonces quiere decir, chicos, que la primera no es función. Ahora, en el caso de la segunda, mira, date cuenta que el 1 solamente está con el 3 y el 2 solamente está con el 4, o sea, sí cumple, ¿no? Con la definición de función. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que tanto el 1 y el 2 pertenecen a A y el 3 y el 4 pertenecen a B, ¿no? Porque, por ejemplo, si acá me ponen 2,9, no tendría sentido porque B no tiene ningún 9, ¿no? Entonces, si acá me pusieran 2,9, no sería una función de A en B, ¿no? De repente sería de A en C o en otro conjunto, pero de A en B no. En este caso hay que fijarse entonces que el 1 y el 2 pertenezcan a A y el 3 y el 4 pertenezcan a B y que cada elemento de A solamente tenga una imagen, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto sí es una función. En el caso de acá, el 1, el 2 y el 6 pertenecen a A, ¿sí? El 3, el 7 y el 4 pertenecen a B, y cada elemento de A tiene una sola imagen, ¿no? El 1 está con el 3, el 2 con el 7 y el 6 con el 4. Sí es una función. Otra cosa importante es que los elementos de B sí pueden tener varias preimágenes, ¿no? O de repente ninguna, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso el 5 no tiene ninguna preimagen. O sea, el 5 no está emparejado con ningún elemento de A. O sea, pueden haber números que no tengan una preimagen, ¿no? Y también puede haber números que tengan varias preimágenes, ¿no? Por ejemplo, el 1 puede estar con el 5 y el 2 también con el 5. Eso sí puede pasar, ¿no? Justamente lo que estamos viendo acá, creo, ¿no? A ver. Bueno, aquí no. Aquí, mira. Por ejemplo, mira, acá tenemos el 1 con el 7, el 6 también está con el 7 y el 2 con el 5. Entonces, esto también es una función. Profesor, pero el 7 se está repitiendo, no importa. O sea, el de la derecha sí se puede repetir, o sea, sí puede aparecer con varias preimágenes, ¿no? Lo que no puede pasar es esto, ¿no? O sea, el de la izquierda no puede estar repitiéndose con diferentes imágenes. Eso sí está mal. Pero esto sí está bien, ¿ya? En el caso de acá también está bien, porque a cada elemento de la imagen le corresponde, de la preimagen le corresponde una sola imagen, ¿no? Aparte que el 1, 6 y 2 pertenecen a A y el 7, 5, 4 pertenecen a B. Entonces sí es función.
Y en el último caso, el 1 está solo con el 3, el 2 con el 3 y el 6 con el 3. O sea, el 3 sí puede tener varias preimágenes. Sí es función. Entonces, chicos, básicamente lo que ustedes tienen que intentar es eso, ¿no? De que en una función cada elemento de A solamente esté correspondido con un elemento de B, ¿no? Pero cada elemento de B sí puede estar correspondido con varios o ningún elemento de A. ¿Ya, chicos? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda. No hay dudas. Ya. ¿Qué cosa es una función inyectiva? Una función de A en B es llamada inyectiva si cumple la siguiente condición. Chicos, espérense un ratito. Me he olvidado de algo aquí. A ver, chicos, disculpen, ¿ah? Hace un rato no me he fijado de algo, que es obligatorio que en una función todos los elementos de A estén emparejados. O sea, este no sería función, chicos. ¿Por qué? Porque acá solamente está emparejado el 1 y el 2, mientras que el 6 no. ¿Ya? Me estaba olvidando. Este sí, porque mira, acá está el 1, el 2 y el 6. Acá también está el 1, el 2 y el 6. Aquí también está el 1, el 2 y el 6. Y acá también está el 1, el 2 y el 6. ¿Ya? Este no, ¿por qué? Porque es obligatorio que todos los elementos de A tengan una imagen, todos. Mientras que los elementos de B no necesariamente todos tienen que tener una preimagen. O sea, de izquierda a derecha sí tiene que, todo lo de acá tiene que tener una imagen, pero de derecha a izquierda no necesariamente. ¿Ya? ¿Y eso por qué, profesor? Porque acá dice, ¿no? Es una relación que asigna un único elemento de B para cada uno de los elementos de A. O sea, en la definición está bien claro, o sea que cada elemento de A tiene que tener una pareja. Dice bien claro, para cada uno de los elementos de A. Entonces, esto no es una función. ¿Por qué? Porque está faltando que el 6 tenga una pareja, ¿no? O sea, falta un 6, algo, ¿no? Falta un 6, algo. O coma y. Normalmente el de la izquierda se le acostumbra a llamar X y el de la derecha Y. Entonces, acá está faltando un 6, y. Por eso que no es función, ¿ya? Así se acostumbra en las Olimpiadas, ¿ya? En las Olimpiadas, o sea, todos los elementos del primer conjunto, todos tienen que tener una pareja. Todos. Bueno, no solamente en las Olimpiadas, en la matemática actual, la matemática moderna, se acostumbra. Porque antes, o sea, les comento, por ejemplo, yo en mis tiempos, su madre, cuando me preparaba para San Marcos, cuando tenía por ahí 15, 16 años, eh, a las funciones las dividían en dos tipos, ¿no? Funciones, por ejemplo, en las cuales todos los elementos tenían una pareja, no todos, ¿ya? Y algunas que no todos tenían una pareja, ¿no? O sea, por ahí habían otros sin pareja. A esto le llamaban aplicación. De repente algunos lo han escuchado, aplicación. Y todavía aparece en algunos libros esto, pero esto ya es muy antiguo, o sea, es una definición muy antigua, o sea, ya no se usa esto ya. Entonces, antiguamente, o sea, antiguamente esto sí podría llamarse función, ¿no? Pero las que tenían todo el dominio, ¿no? Cubierto, todo el dominio cubierto con parejas, le llamaban aplicación. Pero bueno, en el mundo de las Olimpiadas y en la matemática actual, prácticamente una aplicación es lo mismo que una función. O sea, si una función no es una aplicación, no es función, mejor dicho. O sea, esto ya no existe ya. Solamente existe esto. Esto te hablo de la matemática actual, la matemática moderna, y justamente es lo que se utiliza en Olimpiadas, ¿no? Ahora, yo sé que en algunos sitios y algunos profesores todavía siguen hablando de aplicación y hablando de funciones que no son aplicaciones, ¿no? Y como que lo dividen en dos tipos, pero eso ya es algo desfasado, ¿no? Ya eso no se debería hablar. No es mi culpa que algunos profesores digamos, no se pongan a la vanguardia, ¿no? Y no se actualicen con respecto a las nuevas definiciones. Como te digo, a mí me enseñaban así anteriormente y en mis libros yo lo aprendí así. Y creo que algunos libros de Lumbreras todavía utilizan eso. No sé si ya lo habrán actualizado, pero como te digo, ya eso está desfasado.
Ahora, no sé si en las universidades también seguirán haciendo eso, porque también a veces cuando uno entra a la universidad también les va a tocar profesores que están pues a la antigua y les van a enseñar a como ellos aprendieron, ¿no? Entonces puede ser que el día que tú ingreses y te toque un profesor, puede ser que tu profes no esté actualizado y que siga pues dividiéndolo en dos, ¿no? Aplicaciones y no aplicaciones, ¿no? Pero como te digo, eso ya no es nuestra culpa, ¿no? Que algunos profes no se actualicen. Normalmente ahorita todas las funciones tienen que ser aplicaciones, ¿no? Eso es lo normal. Quería compartir eso con ustedes para que después no vaya a ser que le escuchen otra teoría a otro profesor y piensen que yo les he dado una teoría que está mal. No está mal, sino que es una teoría moderna, ¿no? Y así funcionan los NEN y todas las Olimpiadas actualmente. No te preocupes. Bueno, ahora sí, función inyectiva. En la función inyectiva se llama inyectiva justamente si se cumple la condición de que si X, Y pertenecen a A, son tales que X es diferente de Y, entonces f de X es diferente a f de Y. ¿Qué significa? Que si tú tienes dos preimágenes distintas, entonces las imágenes también tienen que ser distintas. O sea que aquí ya, por ejemplo, estaría prohibido esto de acá, ¿no? El de acá, por ejemplo. O sea, esto ya no podría pasar. O sea, no podría pasar que el 1 esté con el 7 y el 6 también con el 7. O sea, si las preimágenes son distintas, las imágenes también deben ser distintas para que sea inyectiva. Ojo, para que sea inyectiva, ¿ya? Y acá justamente hay una pregunta, ¿no? Dice, indique cuál de las siguientes relaciones son funciones inyectivas, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, mira, acá el 1 está con el 3 y el 1 está con el 4. Eso, para empezar, eso ni siquiera es una función. Y si no es función, mucho menos puede ser inyectiva. Así que esto descartado. Se descarta en una porque esto ni siquiera es función. Ahora, esto, ¿cuál es el problema? Que está faltando el 6, como te dije hace un rato. O sea, esto también queda descartado porque el 6 tiene que tener una pareja y no está. Ahora, acá, fíjate que el 1 tiene su pareja, el 2 tiene su pareja, el 6 tiene su pareja y todas sus parejas son distintas, ¿no? Podemos hablar de que acá todas las parejas son fieles, ¿no? Cada pareja está con bueno, cada preimagen está con una diferente imagen, ¿no? Nada, no hay una imagen que se repita, ¿no? Entonces, como todas estas son fieles, sí es una función, ¿no? Ahora, aquí el 1 está con el 7, el 6 con el 5 y el 2 con el 4. También es una función inyectiva. Ojo, estamos hablando de inyectiva. Inyectiva. Ahora, en este caso no, mira, acá hay un infiel, mira, el 1 está con el 7 y el 6 está con el 7. Está dobleteando ahí, no, eso no, chicos, no aprendan eso, por favor. Ustedes son niños buenos. Entonces, esto no es una función inyectiva. En una función inyectiva, si las preimágenes son distintas, las imágenes también tienen que ser distintas, no pueden ser iguales, ¿ya? Si las imágenes son distintas, perdón, si las preimágenes son distintas, las imágenes también son distintas. Acá peor, mira, acá el 1 está con el 3, el 2 está con el 3, el 6 está con el 3, o sea que el 3 quiere acaparar todo, chicos, no, eso no puede ser. Entonces, chicos, acá solamente las funciones inyectivas serían R3 y R4. R3 y R4. ¿Se entendió, chicos, lo que es inyectiva o hay alguna pregunta? Ahora, observa tú que en el segundo caso sí son fieles, pero ¿por qué lo descarté? Porque en el segundo caso está faltando el 6, ¿no? Como te decía, en la definición actual de las funciones, es obligatorio que todo el dominio esté cubierto, o sea, que todos los elementos de A tengan al menos bueno, tengan exactamente una pareja, ¿no? No puede quedar un elemento de A sin pareja, ¿ya? Bueno, ahora vamos a hablar de las funciones sobreyectivas. A ver, para que me entiendas lo de la función sobreyectiva, voy a volverte a recalcar lo que te dije hace un rato, ¿no? En la definición actual de funciones, ¿no? Si tú quieres que haya una función de A en B, es obligatorio que de cada elemento de A salga exactamente una línea, ¿no? No puede quedar ningún elemento. Sin embargo, en B sí pueden quedar algunos huecos. O sea, pueden ser algunos elementos de B que no tengan pareja. Eso sí puede pasar. Pero ahora, esto puede pasar, es normal que pase, pero en la sobreyectiva
esto ya no debe pasar. O sea, en la sobreyectiva, tanto A como B, todos tienen pareja. O sea, no puede haber ningún soltero. No puede haber ningún soltero. Todos tienen que tener su pareja. ¿Ya? En palabras sencillas, ¿no? Para que me entiendan. Pero, a ver, la definición formal es esta, ¿no? Una función de A en B es llamada sobreyectiva si cumple la condición que para todo Y pertenece a B, existe al menos un elemento X pertenece a. O sea que todos los elementos del segundo conjunto tienen que tener al menos una pareja, ¿no? Pudiendo repetirse, ¿no? Por ejemplo, puede ser que, como en este caso, ¿no? Puede ser que el 3 tenga varias parejas, ¿no? Porque acá no estamos hablando de inyectiva, estamos hablando de sobreyectiva, ¿no? Entonces vamos a ver acá el ejemplo que les he preparado. Indique cuáles de las siguientes relaciones son funciones inyectivas. A ver, primero observemos en la primera parte. El 1 está con el 3 y el 1 con el 4. Espérate un ratito, esto no es función. Acuérdate que en una función está prohibido que de A salgan varias flechas, ¿no? O sea, que el 1 esté con el 3 y el 1 con el 4. Eso no es función. No es función. Y por lo tanto no puede ser ni sobreyectiva, ni inyectiva, ni nada que corresponda a funciones. O sea, cuando uno habla de sobreyectiva e inyectiva, está hablando de características de las funciones, ¿no? Definiciones de las funciones. Y si algo no es función, entonces no tiene derecho ni a definirlo como inyectiva, ni a definirlo como sobreyectiva, porque no es función, entonces no podemos definirlo con esos adjetivos, ¿ya? Ahora, aquí el 1 está con el 3, ¿ya? El 1 está con el 3, el 2 con el 4, el 6 también está con el 4 y el 9 con el 5. Entonces, mira, esta sí es función inyectiva, sí es inyectiva. No, sobreyectiva. Inyectiva no es. Por ejemplo, mira, esto no es inyectiva porque el 4 está con dos parejas. Pero ¿por qué sí es sobreyectiva? Porque todos ellos, todos los de acá tienen al menos una pareja. Mira, el 3 tiene su pareja, el 4 tiene su pareja y el 5 también tiene su pareja. Ahora, el 4 aparte tiene otra pareja, pero eso no, a la sobreyectiva eso no le afecta. Eso sí le afecta a la inyectiva. En la inyectiva esto sí afectaría, ¿no? Pero en la sobreyectiva sí se puede repetir, ¿no? Por eso que acá dice, ¿no? Existe al menos un elemento X pertenece a. O sea, cuando te dicen existe al menos es porque puede ser que tenga uno o más, ¿no? Como en este caso. Entonces, eso sí es sobreyectivo. Aquí el 1 está con el 3, el 2 está con el 5, el 6 está con el 4 y el 9 con el 4. Esto también es inyectiva. Sobreyectiva, perdón. Chicos, a la función sobreyectiva también se le conoce como la función epiyectiva, suprayectiva, suryectiva o simplemente sobre. ¿Ya? Por si te viene. ¿Ya? O sea, es lo mismo, epiyectiva, suprayectiva, suryectiva, sobre o sobreyectiva, todos esos son lo mismo, ¿ya? Ahora mira, acá cuidado, el 1 está con el 3, el 6 está con el 5, el 2 está con el 4, pero el 9 no tiene pareja. Y si el 9 no tiene pareja, esto no es función. ¿Ya? Ahora, en este caso, el 1 está con el 3, el 6 está con el 3, el 2 está con el 3 y el 9 está con el 3. Esto sí es función, pero hay un problema, que solamente el 3 tiene pareja. El 3 ha acaparado todo y el 4, el 5 no tiene. Entonces, no es sobreyectiva. O sea, sí es función, pero no es sobreyectiva. Sobre. Ahora acá, el 1 está con el 5, el 2 está con el 3, el 6 con el 4 y el 9 con el 4. O sea que esto sí es sobreyectivo. Porque tanto el 3, el 4 y el 5, todos tienen al menos una pareja. Entonces, ¿qué nos han preguntado? Nos han preguntado, indica cuáles son
Ah, ya, acá tiene que decir sobreyectivas, ¿no? Sobreyectivas, porque estamos hablando de acá, sobreyectivas. ¿Ya? Sobreyectivas. Entonces, para esa pregunta de sobreyectivas, las que sí son serían la 2, la 3 y la 6. R2, R3 y R6. Ahora, a ver, ¿quién me dice qué tendría que pasar necesariamente para que una función cumpla las dos cosas? O sea, ¿cuál sería el requisito fundamental para que una función sea inyectiva y también sobreyectiva? ¿Qué tendría que ocurrir necesariamente? A ver, chicos, para que sea inyectiva, se supone que cada elemento de A tiene que tener exactamente un elemento de B y cada elemento de B también uno de A, ¿no? Y para que sea sobreyectiva, tiene que cumplirse que todos los A tengan una pareja y todos los B también. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Que para que se cumplan ambas cosas juntas, tiene que tener la misma cantidad. Pues, o sea, por ejemplo, esto no podría ser porque aquí tiene 3 y acá 4. Entonces, por el principio de las casillas, algunos se van a repetir, ¿no? Entonces, para que sean las dos cosas, tenemos que tener primero la misma cantidad de elementos. Si no, no se podrían. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, si tú pones acá uno, digamos que tu conjunto sea 1, 2, 3, 4, ¿no? O 1, 2, 3 nomás. Y tu otro conjunto sea 4, 5, 6. Entonces, esta función, si tú formas esta función, el 1 con el 4, el 2 con el 5 y el 3 con el 6, a ver, ¿qué podemos decir de esta función? Esta función, primero que sí es función porque el 1 solamente tiene una pareja. El 2 solamente tiene una pareja y el 3 solamente tiene una pareja. Ahora, aparte de ser función, ¿por qué es inyectiva? Es inyectiva porque a cada elemento de B le corresponde solo un elemento de A, ¿no? El 4 solamente está con el 1, el 5 solamente con el 2 y el 6 solamente con el 3. Entonces, es inyectiva. ¿Y por qué es sobreyectiva? Porque todos los elementos de B tienen pareja. O sea, el 4 tiene su pareja, el 5 tiene su pareja y el 6 tiene su pareja. Entonces, ninguno se ha quedado sin pareja. Entonces, chicos, quiere decir que esto cumple las dos condiciones. Por lo tanto, al cumplir las dos condiciones, ¿cómo se le llama? Se le llama biyectiva, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es una función biyectiva? Una función biyectiva es aquella función que es inyectiva y sobreyectiva simultáneamente, al mismo tiempo. Y para que ocurra eso, la cantidad de elementos de A tiene que ser igual a la cantidad de elementos de B. ¿Ves? Lo que hemos visto en conteo, ¿no? Que cuando se forma una biyección, la cantidad de elementos de A va a ser igual a la cantidad de elementos de B. Porque a cada elemento de A le corresponde uno de B, y porque a cada uno de B le corresponde uno de A, y porque todos los elementos de A están flechados con un elemento de B, y todos los elementos de B están flechados con un elemento de A, ¿no? Algo así, ¿no? El 1 con el 4, el 2 con el 5 y el 3 con el 6. Entonces, esa es una biyección o una función biyectiva, ¿no? Y para que se cumpla eso, necesariamente la cantidad de elementos de A tiene que ser igual a la cantidad de elementos de B. Entonces, chicos, eso es lo que tenemos que saber de inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. ¿Alguna duda? No hay dudas al parecer. Muy bien. Vamos entonces con... ya, antes que me olvide, aquí voy a corregir esto. Aquí debería decir cuántas funciones sobreyectivas, ¿no? O vamos a ponerle epiyectivas, que es lo mismo. Acuérdate que epiyectivas, sobreyectivas, suryectivas y suprayectivas es lo mismo. Listo. Esa sería la corrección. Ahora, acá te he puesto una fórmula que, bueno, es una fórmula que así nomás no la vas a encontrar. Esto sirve para contar funciones sobreyectivas, ¿ya? Después te voy a decir cómo funciona esta fórmula. Por ahí hay dos problemas donde vamos a ver esto. Pero
Lo he puesto más que todo como un dato adicional. No creo que esta fórmula sea necesaria para la ONEM. Normalmente la ONEM no necesita saberte fórmulas tan complicadas. Así que no te compliques la vida tratando de aprender. Solamente lo he puesto como un dato curioso, ¿ya? Luego te voy a enseñar cómo se utiliza, no te preocupes. Bueno, chicos, vamos a comenzar con el primer problema. Dice, siendo IK el conjunto de los K primeros enteros positivos y siendo M y N enteros positivos, ¿cuántas funciones de IM en IN existen en total? Ya ver, primero voy a aclararte qué cosa es esto de IM y N. Por ejemplo, si yo te pongo I4, flechita, I3, ¿ya? O sea, lo que te estoy diciendo es que el conjunto de partida es el 1, 2, 3 y 4. ¿Ves? Y el conjunto de llegada va a ser 1, 2 y 3. Eso te estoy diciendo, nada más. ¿Ya? Entonces, cuando tú veas un I4, un I3, significa esto. 4 son los 4 primeros enteros positivos y el 3 son los 3 primeros enteros positivos. Eso es lo que dice acá, ¿no? Siendo IK el conjunto de los K primeros enteros positivos. Ahora, aquí me están preguntando cuántas funciones se pueden generar de A en B, ¿no? Entonces, mira, cuando tú haces una función, básicamente, ¿qué estás haciendo? Lo que tú estás haciendo es, por ejemplo, al 1 le estás poniendo una de estas parejas, ¿no? Que vamos a llamarle f de 1. Así se le llama, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú pones el 1 con el 2, entonces tú puedes decir que f de 1 vale 2, ¿no? Si tú pones el 1 con el 3, puedes decir que f de 1 vale 3. O sea que el que va a la derecha es la función de 1, ¿ya? O la imagen de 1. Ahora, lo mismo pasa con el 2, ¿no? El 2 también va a tener que tener su imagen, que es f de 2. El 3 también va a tener su imagen, que es f de 3. Y el 4 va a tener su imagen, que es f de 4. Ahora, ¿pero qué sucede? Que este f de 1 tiene que salir de acá, ¿no? Entonces, tú solamente tendrías que aplicar combinatoria, ¿no? ¿De cuántas maneras puedo elegir f de 1? Este f de 1 puede ser 1, 2 o 3. Entonces, él tiene 3 formas. Ahora, por ejemplo, si tú acá pones 1 con 3, acá puedes poner 2 con 3. Sí, porque no te han dicho que es inyectiva, te han dicho función nada más. Entonces, puede ser que el 3 tenga 2 parejas, eso sí está permitido. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Que lo que tú pones acá sí se puede repetir lo de acá. Por lo tanto, él también tiene 3. Él también tiene 3 y él también tiene 3. Entonces, en este caso, si fuese 4 con 3, la respuesta sería 3 por 3 por 3 por 3, que sería 3 a la cuarta. O sea, al final lo que se descubre es que la cantidad de funciones de m en n es n a la m. Y esa es la respuesta. O sea, yo lo he hecho con un caso particular, ¿no? Pero ahora, vamos a hacerlo en el caso general. En el caso general sería así, ¿no? El IM, ¿qué significa? El IM significa que tú tienes desde el 1 hasta el M, ¿no? 1, 2, 3, hasta el M. Y el IN significa que tú tienes desde el 1 hasta el N. Ahora, este 1 va a tener que estar con f de 1. El 2 va a tener que estar con f de 2. El 3 va a tener que estar con f de 3. Y así sucesivamente hasta el M, que va a tener que estar con f de m. Pero ¿de dónde voy a sacar este F1, F2, F3? Del segundo conjunto, ¿no? De las imágenes. Entonces, ¿él cuántas opciones tiene? Él tiene n opciones. Y como la imagen sí se puede repetir, entonces él también va a tener n opciones. Él también va a tener n opciones y él también va a tener n opciones. O sea, n maneras de elegirlo, ¿no?
Por lo tanto, por el principio del producto, estos se multiplican, ¿no? Y al final queda n por n por n, como son m veces, sería n a la m, ¿no? Claro, porque acá esto va a aparecer m veces. Entonces, esa sería la respuesta, chicos. O sea, podemos decir que la potenciación, ¿no? Es como la cantidad de funciones que se pueden formar, ¿no? De un elemento. O sea, por ejemplo, cuando yo tengo 2 al cubo, yo puedo decir que 2 al cubo es la cantidad de funciones que se puede formar de un elemento que tiene 3, bueno, de 2 conjuntos, ¿no? El primer conjunto que tiene 3 elementos y el otro que tiene 2, ¿no? O sea, siempre que yo tenga un conjunto de 3 elementos y otro de 2 elementos, la cantidad de funciones que se pueden formar en ese orden, ¿no? Va a ser 8. ¿Ves? Entonces, una definición de la potenciación podría ser así, ¿no? Que la potenciación significa la cantidad de funciones que se pueden formar en dos conjuntos, ¿no? Ah, y ten cuidado, porque n a la m significa que es el conjunto donde va el conjunto de llegada, ¿no? La cantidad de elementos del conjunto de llegada elevado a la cantidad de elementos del conjunto de partida, ¿no? Nunca es al revés, ¿no? Nunca es m a la n, ¿no? Es el de llegada abajo, en la base, y el de partida arriba, ¿no? En el exponente. Por eso te decía, ¿no? Esto es lo mismo que fuese un conjunto de 3 elementos con un conjunto de 2 elementos. Si tú quieres formar funciones con esto, son 8 entonces. 2 al cubo, 8. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No hay. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, lo mismo, ¿no? Siendo I K el conjunto de los K primeros enteros positivos y siendo M y N enteros positivos, ¿cuántas funciones de IM en IN con M menor o igual que N son inyectivas? Ya. A ver, en el problema anterior, aquí me preguntan si M puede ser mayor que N. Sí, normal. M puede ser... Ah, no. M más elementos que N. No. En este, M no puede tener más elementos que N. Aunque, espérate. Sí puede tener, sino que al momento de generar las funciones, o sea, a ver, digamos que tú tengas 3 elementos, 2, 3, 4, y el otro 1, 5, ¿no? Entonces, al momento de generar las funciones, como él tiene 3 y él tiene 2, ¿no? Entonces, lo que tú vas a hacer aquí es que no todos los de aquí van a quedar emparejados, ¿no? O sea, el 2 con el 1, el 2 con el... O sea, digamos que tú emparejas el 2 con el 1, el 3 con el 5, entonces el 4 va a tener que compartir al 5 también. Y eso no está mal, porque sí, o sea, podrían compartir, ¿no? 2 con 1, 3 con 5, 4 con 5. Eso sí es función, no hay problema. O sea, que el hecho de que él tenga más elementos no impide que sea una función. Lo único que te dice que necesariamente al tener más elementos, por el principio de las casillas, va a haber un elemento que va a tener que estar con... O sea, va a haber 2 elementos que van a tener que compartir la misma imagen, ¿no? Mínimo, ¿no? En este caso. Pero no te impide que sea una función, ¿no? No hay problema. Esto sí es una función. Así que normal, sí puede tener más elementos. Ahora, donde no puede tener más elementos es, por ejemplo, en la biyectiva, ¿no? En la biyectiva sí tienen que ser iguales, ¿no? Iguales, ¿no? Y también en la inyectiva, el primer conjunto tiene que tener menos o igual elementos que el segundo. ¿Por qué? Porque la inyectiva, acuérdate que es 1 a 1, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesariamente de acá todos tienen que estar cubiertos, ¿no? Y como todos están cubiertos, digamos que acá tienes 3, acá mínimo tiene que tener 3. Ahora, acá pueden tener más, ¿no? Pero mínimo 3.
Entonces, si él es 3, él tiene que ser mayor o igual que 3, ¿no? O mejor dicho, si acá hay m y acá es n, él tiene que ser menor o igual que n, ¿no? O sea, acá pueden sobrar, pero no puede faltar, porque imagínate que él tenga 3 y él tenga 2. ¿Cómo harías para que de cada uno salga solamente una flecha, ¿no? Tendrías que repetir, pero si repites ya no sería inyectiva, ¿no? En la inyectiva no se puede repetir. ¿Ves? Por eso que acá sí te especifican, ¿no? M menor o igual que N, ¿ves? Cuando te especifiquen es porque ahí sí es obligatorio, ¿no? En el caso anterior no era obligatorio, ¿ya? Está bien tu pregunta. Gracias por hacerlo, porque algunos no preguntan porque de repente no están analizando todos esos casos. Bueno, entonces chicos, como acá yo quiero que sea inyectiva, a ver, yo tengo un conjunto de M elementos, ¿no? Entonces quiere decir que yo voy a tener el 1 con el F de 1, el 2 con el F de 2, 3 con F de 3, y así sucesivamente hasta el M con F de M, ¿no? Ahora, el F de 1 lo voy a sacar de este conjunto. Este conjunto tiene n elementos, n. Pero acá hay un problema, que como tiene que ser inyectiva, lo que puse aquí ya no lo puedo volver a poner aquí. Por lo tanto, él tendría n-1. Y así, ¿no? Él no puede repetir ninguno, por lo tanto tendría n-2, ¿no? Ahora, si te fijas, siempre el número de acá con esto suman n+1, ¿no? n+1, n+1, n+1. Entonces, quiere decir que el de acá ya solamente va a tener una opción, ¿no? No, espérate. Aquí es m con f de... No, entonces, aquí no. Aquí sería m menos n+1 sería, ¿no? O a ver, para que sumen n+1, ¿qué tendría que ser? Porque mira, siempre suman n+1, ¿no? Tendría que ser n menos m+1 acá. Opciones. ¿Ya? Y bueno, por el principio del producto, al final, ¿qué se forma acá? Se forma n por n-1 por n-2 hasta n menos m+1. Y eso, si te das cuenta, es lo mismo que variación de n en m, ¿no? Entonces, al final se descubre, chicos, que es una variación de n, o sea, la cantidad de elementos del conjunto de llegada en la cantidad de elementos del conjunto de partida. ¿Ya? ¿Sí se dieron cuenta que esto es una variación o no? Si no se dan cuenta que esa es una variación, lo que podemos hacer acá es la siguiente travesura. Aquí le aumentamos los factores que faltan. Por ejemplo, del n-m+1, antes de él está n-m, vamos bajando. Luego está n-m-1, y así vamos bajando hasta que se llega a 1, ¿no? Pero tú dirás, profesor, ¿pero por qué lo multiplica? Ah, ya, como al multiplicar lo estoy afectando, entonces lo divido entre lo mismo, ¿no? Lo divido entre n-m por n-m-1 y así hasta el 1, ¿no? Ahora, si te das cuenta, arriba, ¿tú qué tienes? Arriba ya completaste desde el 1 hasta el n, ¿no? Entonces lo de arriba sería factorial de n, ¿no? Y abajo, ¿qué tenemos? Desde el 1 hasta el n-m, entonces sería factorial de n-m. Y esa es la fórmula de la variación, bueno. Eso es variación de n en m. Entonces, en otras palabras, chicos, una variación se interpreta como que es la cantidad de funciones inyectivas, ¿no? Que se pueden formar en dos conjuntos, ¿no? Donde el conjunto de partida viene a ser, bueno, la cantidad de elementos del conjunto de partida viene a ser el índice inferior, y la cantidad de elementos del conjunto de llegada viene a ser el índice superior, ¿ya? Listo. Entonces, ahí hemos demostrado que es una variación en las inyectivas. Vamos con el problema número 3. Lo mismo, pero ahora te dicen biyectivas, o sea, de uno en uno, ¿no?
Y mira, como te decía, ¿no? Siempre que tú quieras funciones biyectivas, un requisito fundamental es que la cantidad sea la misma. Porque la biyección es de 1 a 1, pues, ¿no? De 1 a 1. Entonces la cantidad de acá tiene que ser igual a la de acá, necesariamente. Ahora, hagamos lo mismo que vinimos haciendo. Yo tengo mi función. Ahora, acá están los elementos del 1 hasta el n, o sea, el 1 con el f de 1, el 2 con el f de 2, el 3 con el f de 3, y así sucesivamente hasta el n con el f de n, con su función o su imagen. Ahora, como tú quieres que sea biyectiva, ¿qué tiene que pasar? Que él puede tomar n valores, ¿no? El de acá tiene n valores. Pero acá él no puede repetir, ¿no? Entonces él va a tener n menos 1. Él va a tener n menos 2. Ahora, acá fíjate que todo suma n más 1, n más 1, n más 1. Entonces, acá también tiene que sumar n más 1. Por lo tanto, él va a tener un solo valor al final. O sea, de esa manera tú estás haciendo todas las funciones donde todas las parejas son de 1 en 1, ¿no? Ahora, al final, esto se multiplica por el principio del producto. Bueno, acá es n menos 2, ¿no? Y al final, ¿qué nos salió? Nos salió que es permutación de n. O sea, del 1 hasta el n. Entonces, chicos, la cantidad de funciones biyectivas se halla solamente con la permutación de la cantidad de elementos, que es la misma cantidad tanto para el conjunto de partida como para el conjunto de llegada, ¿ya? Y miren, qué bonito, ¿no? Cómo al contar funciones biyectivas sale permutación, en el caso anterior salió variación, en el primero salió potencia, ¿no? Potencia, n a la m, ¿no? Entonces, son cosas que en la matemática existen, ¿no? Interesantes. Vamos ahora con el problema 4. Siendo I K el conjunto de los K primero enteros positivos y siendo N un entero positivo, ¿cuántas funciones de IN más 1 en IN son sobreyectivas? Ya. A ver. Hagamos un ejemplo con números. Digamos que acá fuese I5 y acá I4, para que se entienda mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú tienes los numeritos del 1 al 5. Y tienes los numeritos del 1 al 4. Ah, por cierto, chicos, esto de poner el 1 al 5, el 1 al 4, no afecta si tú pones letras. Puedes poner 5 letras acá y 4 letras acá. O sea, los números en realidad acá no afectan en nada. Pueden ser 5 elementos y acá 4 elementos, los que quieran, ¿no? Eso no afecta en nada. Lo que importa acá más que todo es la cantidad de elementos, el cardinal. Bueno, ahora, ¿tú qué quieres? A ver, vamos a hacerlo primero con esto, después lo generalizamos, ¿ya? Tú quieres que sea sobreyectiva. ¿Eso qué significa? Que todos los elementos de acá van a tener pareja, ¿no? O sea, que todos ellos tienen que tener pareja. Pero acá hay un detalle, ¿no? Que acá tú tienes 5 elementos y acá tienes 4. Y ellos también todos tienen que tener pareja. Entonces, por el principio de las casillas, ¿no? Si tú tienes 5 elementos y lo vas a distribuir en 4, necesariamente van a tener que haber 2 de acá que pertenezcan a la misma casilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos que el 5 lo empareja con el 4 con el 3 con el 2. Entonces, ¿ves? Él va a tener que pertenecer a dos preimágenes, ¿no? Y siempre, ¿no? No solamente el 1, también puede pasar con el 2, con el 3, con el 4. Solamente estoy que doy un ejemplo, ¿no? De lo que puede pasar, ¿ya? Entonces, eso lo voy a escribir. Notamos que un elemento del conjunto de llegada necesariamente tendrá 2 preimágenes. Necesariamente, chicos. Ahora,
Una vez que ya hemos sacado esas conclusiones, hemos hecho un ejemplo, ahora vamos a contar, ¿ya? Entonces, yo tengo, digamos pues que yo tengo el 1 con el f de 1, ¿no? 1 con f de 1. 2 con f de 2. 3 con f de 3. 4 con f de 4. Y me falta el 5 con f de 5, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que uno de estos 5 f's, o sea, dos, mejor dicho, de estas 5 hay 2 que se van a repetir. Entonces, eso es lo primero que vamos a contar, ¿no? Entonces, vamos a buscar el total de formas de que de los 5 f's se repitan 2, ¿no? Total de formas en que se repitan dos imágenes, ¿no? Imágenes. Claro, así como acá, ¿no? Por ejemplo, el 1 con el 1 y el 2 con el 1. O sea, aquí en este ejemplo se está repitiendo el 1, ¿no? Pero es un ejemplo, porque también se puede repetir el 2, el 3. Entonces, para elegir 2 de aquí, tendríamos que hacer una combinación. Combinación 5, son 5 elementos, de los cuales voy a elegir 2 que se van a repetir. 5 en 2. ¿Ya? 5 en 2. Ahora, pero acá viene un detalle, ¿no? Que digamos que tú ya elegiste, y digamos que sean estos dos, ¿no? Digamos que sean estos dos los que elegiste. Obviamente también pueden ser estos dos, ¿no? Los dos últimos, el primero con el último. ¿No? Por eso que, o sea, acá te está saliendo 10, ¿no? Son 10 casos. Ese 10 que nos va a salir es porque no solamente es el primero con el segundo, ¿no? También es el primero con el tercero, el segundo con el cuarto, todo, pues, ¿no? Todos los grupos de 2. Ahora, pero recuerda que una vez que tú eliges, acuérdate que este podría ser, por ejemplo, 1, 1, pero también podría ser 2, 2, 3, 3 o 4, 4, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, el elemento repetido tiene 4 posibilidades, ¿no? O sea, esto lo tendrías que multiplicar por 4, ¿ya? Ahora, una vez que ya elegiste ¿no? los repetidos y ya le pusiste sus elementos, ahora tendrías que ver qué le corresponde a los 3 que quedan, ¿no? Entonces, ¿a él qué le corresponde? A él qué le corresponde y a él qué le corresponde. Bueno, como tú ya has repetido un elemento, te van a quedar 3 elementos y justamente te van a quedar 3 Fs también, ¿no? Y por lo tanto, estos 3 elementos tú los puedes poner como quieras. Por ejemplo, puedes poner 2, 3, 4, 2, 4, 3, ¿no? O sea, mejor dicho, estás permutando ahí, ¿no? Por lo tanto, para contarlo de acá, tendrías que hacer una permutación de 3 nada más. Entonces, esto sería por permutación de 3. Claro, porque ya una vez que eliges acá uno fijo, por ejemplo el 1, ¿no? Que acá sea 1 con 1 y acá sea 2 con 1, entonces te queda el 2, 3, 4, que acá ya puedes ponerlo a como te guste, pues, ¿no? 2, 3, 4, 2, 4, 3, 3, 4, 2. Entonces, eso sería una permutación de 3. Ahora, como te digo, esto es un ejemplo suponiendo que es 1. Ahora, si suponemos que el elemento elegido fue 4, entonces acá sería 1, 4, acá 2, 4, pero igual te quedaría el 1, el 2 y el 3, ¿no? Y igual, acá tú podrías poner 1, 2, 3, 1, 3, 2, o sea, igual va a ser permutación de 3, ¿ves? Siempre va a ser permutación de 3, ¿ya? Entonces, para contar esto sería 10 por 4 y por 6, que me estaría dando 240, ¿no? 5 en 2, claro, por 4, por... Ya, ahora, ¿qué hubiese pasado si en lugar de 5 era n más 1 y en lugar de 4 era n, ¿no? Por ejemplo, este 5 de 2, ¿de dónde salió el 5? El 5 era del total de funciones, ¿no? Y el 2 era porque tenían que repetirse 2, ¿no? En este caso, de n más 1 y n también se tienen que repetir 2, ¿no? O sea, lo único que cambiaría de esto es que en lugar de 5 tendríamos que poner n más 1, ¿no? Entonces sería combinatorio n más 1 en 2.
por... Ahora, este 4, ¿por qué lo puse? Porque el elemento repetido tenía 4 posibilidades, ¿te acuerdas? 4. Pero acá el elemento repetido tiene n posibilidades. Entonces, acá sería por n. Y por último, ¿por qué puse permutación de 3? Porque como ya habían 2 repetidos, de los 5 tengo que quitar 2, ¿no? Y me quedan 3. Entonces, lo mismo pasaría acá, ¿no? Del n más 1 le tengo que quitar 2, porque acá también se van a repetir 2, ¿no? Y del n más 1, si tú le quitas 2, te van a quedar n menos 1, ¿no? Por lo tanto, acá sería permutación de n menos 1. Entonces, chicos, esa sería la respuesta, ¿no? O puedes poner factorial de n menos 1, ¿no? Y si quieres, como este factorial de n menos 1, por n al final se convierte en factorial de n, ¿no? Entonces ya reduciendo sería combinatorio n más 1 de 2 por factorial de n, ¿no? Entonces esto serviría para cualquier problema donde la cantidad de elementos de acá sea mayor en 1 que la cantidad de acá, ¿no? Por ejemplo, si esto lo aplicamos ya directo para el 5 y 4, sería combinación 6 de 2 por factorial de 4, ¿no? Directo. Sería 15 o por factorial de 4. N. Espérate, ahí hay un error, creo. ¿O está bien? N vale 5, pues, ¿no? Sería 5. No, pero acá es N más 1. N más 1 de 2 por factorial de N. Si es 5, 4, claro, acá N vale 4, ¿no? N vale 4. Entonces 4 más 1 sería 5, ¿no? 5 en 2. 5 es acá. Y 5 en 2 es 10, ¿no? Y por 24 saldría 240 veces. ¿Ves? O sea, hemos creado una fórmula que serviría para todas las funciones que tengan esta forma, ¿no? Y acá hemos hecho algo importante, ¿no? Hemos hecho un caso particular, de ahí lo hemos generalizado, y una vez que lo generalizamos lo volvemos a volver particular, ¿no? Eso es lo que estamos aplicando, es inducción y deducción, ¿no? Que es muy importante también en las Olimpiadas, ¿no? Inducción significa ir analizando casos chiquitos, ¿no? Y luego que ya analizas, lo generalizas, y una vez que generalizas, esa generalización te puede servir para cualquier caso chiquito, ¿no? Eso ustedes deben de saber hacer, ¿no? Se lleva bastante en razonamiento matemático también, el razonamiento inductivo, deductivo, ¿no? Interesante. Ahora, este 240, así con el 5 y 4, también te puede salir con la fórmula que te prometí que te iba a enseñar al inicio, ¿no? Esta fórmula. ¿Ves? O sea, con esta fórmula tú ya puedes crear, o sea, puedes averiguar la cantidad de funciones sobre, ojo, es solamente para sobreyectivas, ¿no? Y no importa, no necesariamente cuando él tiene una más, ¿no? Sino él puede tener 2 más, 3 más, pueden ser iguales en elementos, ¿no? O sea, ya esta es una forma general, ¿no? En nuestro caso, tenemos una función de 5 en 4, ¿no? 5 en 4. Entonces, K vale 5, N vale 4. Supuestamente nos tiene que salir 240, ¿no? Vamos a ver, entonces acá sería 5 a la 4 menos combinatorio 5 en 1 por 4 a la 4 más combinatoria 5 en 2 por, acá sería 3 a la 4 menos combinatorio 5 en 3, acá sería 2 a la 4. Profe, ¿y cuándo acaba? Acaba cuando es K y K menos 1, o sea, cuando ellos son consecutivos. O sea, falta uno más, ¿no? Faltaría combinatorio 5 en 4. Ahí acaba 5 en 4 y de ahí es 1 a la 4. Claro, porque de ahí ya seguiría 0, 0, ¿no? Va bajando, 4, 3, 2, 1, 0, y cuando es 0 ya desaparece, por eso que este es el último, ¿ya? Bueno, 5 en 4 es 625. Esto sale 5 por 256, sale algo de 1280, ¿sí? 5 por 256, 1280.
5 en 2 es 10, ¿no? 5 por 4 sobre 2. 10 por 81, 810. Esto también es 10 por 16, sería 160. Y esto es 5 por 1, 5. Operamos eso, 625 menos 1280 más 810 menos 160 más 5. No sé por qué, pero me ha salido 0. 625. Hoy sí, me ha salido 0. Qué loco. ¿Qué error he cometido? 5 a la cuarta, 625. 5 por 256. Más, menos, más, menos, más. ¿Ven el error por ahí? Porque sí lo hicimos con 5 en 4, ¿no? 5 en 4 era la... Bueno, igual no debería salir 0, ¿no? ¿Saben qué? Me temo que está al revés. Es N y K. Debería ser al revés. El primero debería ser el N y el otro el K. Eso creo que es el error. Esto debería ser N y esto debería ser K. A ver, vamos a intentar. 5 y 4. Y acá debería ser al revés, ¿no? K menor igual que N. A ver. Acá sería 4 a la quinta. Menos combinatorio 4 en 1 por... Acá sería 3 a la quinta. Más combinatorio 4 en 2 por 2 a la quinta. Menos combinatorio 4 en 3 por 1 a la quinta. Y ahí acaba porque ya son consecutivos, ¿no? 4 a la quinta es 1024. Acá es 243 por 4. Sería 972. Acá es 6 por 32. 192. Y acá es 4 por 1, 4. Listo. Sí sale, chicos. 240. Bueno, corregir A. Aquí es N y acá es K. ¿Ya? Voy a corregirlo de una vez. De ahí se lo subo ya corregido. Aquí es N. Aquí es K. Y aquí es N mayor o igual que K. Listo. Bueno, funciona, ¿no? Funciona. Y justo para el problema 5 podemos hacer eso. Mira, en el problema 5 nos dicen, ¿no? Y K, bueno, nos dicen cuántas funciones sobreyectivas son de I6 en I4, ¿no? Entonces podemos usar esa fórmula, al menos para comprobar, ¿no? Y después ya lo hacemos por conteo, ¿ya? Entonces, en el problema siguiente, L es 6 y L es 4. Entonces acá sería 4 a la sexta menos combinatorio 4 en 1, 4 en 1 por 3 a la sexta, más 4 en 2 por 2 a la sexta, y menos 4 en 3 por 1 a la sexta.
Acuérdate que acaba cuando son consecutivos, K menos 1, ese es el último. También te vas a dar cuenta que acaba porque el siguiente ya es con 0 a la sexta y multiplicándolo por 0 se elimina, ¿no? 4 a la sexta, ¿cuánto es? Es lo mismo que 2 a la 12, ¿no? 4096. 3 a la sexta es 729. Por 4 sale, a ver, 729 por 4, algo de 2800. 29 por 4 es 104, creo, ¿no? No, 106. 2916. Combinatorio 4 en 2 es 6, ¿no? 6 por 64. Sería 384. 4 en 3 es 4, por 1, 4. ¿Cuánto sale eso? 4096 menos 2916 más 384 menos 4 sale 1560. Usando esa bendita fórmula, ¿no? Pero bueno, ¿se podrá hacer sin usar la fórmula? Vamos a verlo. Estamos hablando de este problema, ¿no? A ver, como tú tienes acá 6 elementos, ¿no? Tienes 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el otro tiene 4. Para que sea sobreyectiva, entonces, como todos estos tienen que tener parejas y eso también, ¿no? Todos tienen que tener parejas. Una opción es que, por ejemplo, 2 de acá estén con 1 y otros 2 con 1, ¿no? Esa es una opción, ¿no? Y de ahí a 1, 1, ¿no? Ahora, otra opción, ¿cuál sería otra opción? Que 3 de acá salgan a 1, ¿no? Y ya los otros tendrían cada uno su pareja, ¿no? Entonces tendríamos que abrir dos casos, ¿no? El caso 1 y el caso 2. Antes que me olvide, ¿cuánto salía la respuesta? 1260 creo que era. ¿Alguien se acuerda? 1560, ¿no? Ya. Se supone que ahorita también nos tiene que salir lo mismo, ¿no? Pero vamos a ver si nos equivocamos en contar, ya no sale lo mismo, hay que contar bien, ¿no? A ver. Primero, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que elegir, a ver, tenemos que elegir tenemos que elegir el elemento que se va a repetir 2 veces, ¿no? Claro, a ver, digamos que tú pones acá, ¿no? Vamos a ordenarlo, ¿ya? 1, f de 1, 2, f de 2, 3, f de 3, 4, f de 4, 5, f de 5 y 6, f de 6. A ver, se supone que acá hay uno que se repite 2 veces y hay otro que también se repite 2 veces. O sea que primero tienes que escoger, una pareja que se repita 2 veces, ¿no? Podría ser F1 con F2, podría ser F2 con F4, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer un combinatorio 6 de 2, ¿no? ¿Y qué pasa? Que por ejemplo que las parejas sean estas. Ahora, ¿qué falta? Ver cuántas opciones tiene él para que se repita, ¿no? Entonces, él podría ser el 1, el 2, o el 3, o el 4, ¿no? O sea, podría ser 1, 1, podría ser 2, 2, 3, 3, o 4, 4, ¿no? Entonces, esto se multiplicaría por 4, ¿no? Por 4. Ahora, de nuevo, tenemos que ver otro que se repita, ¿no? 2 veces. Pero como solamente quedan 4 elementos, sería combinación 4 en 2, ¿no? Porque quedan 4 donde se tienen que repetir otros 2, digamos estos 2, ¿no? Y ojo que esos 2, ¿cuántas opciones tienen?
como ya estos están emparejados, entonces te quedan dos opciones. Dos opciones. O sea, esto sería por 2. Por 2 sería ahí. Y luego, nada más, ¿no? Ah, ya, luego bueno, te quedarían dos elementos aquí para los dos de aquí, ¿no? Claro, estos. Como te quedan dos elementos, por ejemplo, que él sea 3 y él sea 4, ¿no? Entonces, él podría ser 3, 4 o al revés, 4, 3, ¿no? O sea, esto sería por factorial de 2. Pero acá hay un problema, no sé si te das cuenta, pero acá hay un problema, ¿no? Que al hacer esto, o sea, al multiplicar los de acá con los de acá, estás repitiendo dos veces, ¿no? Porque como lo estás multiplicando, estás haciendo todas las combinaciones. Pero como acá el orden no importa, entonces acá estás repitiendo dos veces, por lo tanto esto lo tienes que ir entre 2. ¿Y cuánto saldría acá? A ver, 6 de 2 saldría 15 por 4, por 4 de 2 saldría 6. Este 2 ya se elimina y factorial de 2 sería 2, ¿no? ¿Cuánto sale eso? 12 por 4, 48 por 15. Serían... Espérate un rato, acá era por 3, ¿ah? Chicos, acá es por 3. Claro, porque, a ver, primero elegimos esto, ¿no? Tú acá ponías, digamos que acá sea el 1 con el 1, ¿no? Entonces te quedaba el 2, 3, 4 para poderlo poner acá, ¿no? O sea, que el de acá tendría 3 opciones. El primero tenía 4 opciones, pero una vez que eliges la opción, el otro le queda 3 opciones, ¿no? ¿Ya? Entonces acá sería 15 por 4 por 6 por... Este 2 iría con este 2, por 3 sería acá. ¿Y eso cuánto sale? 18 por 4, 72 por 15. Ah, ya más fácil así, ¿no? 15 por 4 es 60. Por 6 sería 360, por 3, 1080. Bueno, está cerca a 1560, ¿no? Pero falta la segunda opción. La segunda opción es como el problema anterior, ¿no? Yo tengo que buscar una pareja que se repita dos veces, ¿no? O sea, una imagen que se repita dos veces. Y las otras ya normal, ¿no? Una para cada uno. Entonces, nuevamente, ¿no? Yo tengo 1 con f de 1, 2 con f de 2, 3 con f de 3, y bueno, así hasta el 6 con f de 6. Entonces, primero tengo que buscar dos de estas que se repitan, ¿no? Entonces sería combinatorio 6 de 2. Combinatorio 6 de 2. Y bueno, ese número repetido, digamos que sean estos dos, ¿no? Ese número repetido podría ser el 1, el 2 o el 3 o el 4, o sea, tiene 4 opciones. Lo mismo que hice acá, ¿no? Por 4. Pero luego que ya busqué esto, ahora tendríamos que buscar 3 números para las 3 que quedan, ¿no? O, ¿cuántas quedan acá? Ah, no, acá son 3 que van contra 1, ¿no? O sea, sería combinatorio 6 de 3 acá. Son 3. Claro, eran 3, ¿no? Y luego acá te van a quedar 3 más, y esas 3 vas a tener que repartirlo con estas 3 también. Por lo tanto, sería permutación de 3, ¿no? O sea, por factorial de 3. 6 de 3 sería 20. Por 4 por 6 te va a dar 480, ¿no? Y bueno, si sumamos 1080 más 480, sí sale, ¿no? 1560. Bueno, chicos,
Así se contarían esas funciones sobreyectivas, ¿ya? Vamos con el problema número 6. A ver, acá dice, si A es igual a 1, 3, 5, 7, 9 y B es igual a 2, 4, 6, 8, 10, ¿cuántas funciones f de A en B cumplen que f de 3 más f de 9 es 14? Ya ver, primero hablemos de esto. Se supone que tú en tu función, ¿no? Tú vas a tener al 3 con el f de 3, ¿no? 3 con el f de 3. También vas a tener al 9 con el f de 9. Ahora tú dirás, profesor, ¿pero por qué he empezado con el 3 con el 9? Porque acá el orden no importa, ¿no? Ahora ya voy a poner el 1 con el f de 1. El 3 ya está, el 5 me falta, ¿no? 5 con f de 5. Y me faltaría el 7 con el f de 7. Acuérdate que todo esto sale de los conjuntos, ¿no? Ahora, el f de 3, f de 9, f de 1, f de 5 y f de 7 salen de acá, ¿no? Aquí tengo que escoger. Ya, pero comencemos con los dos primeros. ¿Yo qué quiero? Yo quiero sacar de acá dos numeritos que sumados me den 14, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tengo acá? Podría ser, por ejemplo, 4 con 10. Lo voy a poner con flechitas, ¿no? Podría ser acá 4, acá 10. Podría ser al revés, ¿no? 10, 4. Pero acá hay más, ¿no? 6, 8 o 8, 6, ¿no? 6, 8 u 8, 6, ¿no? O sea que para elegir esto yo tengo 4 maneras de elegir, ¿no? O sea, acá en total tengo 4 formas de elegir. Luego, para él, yo podría elegir cualquiera de estos, ¿no? O sea, él tendría 5 formas de elegir. Acá tú podrías poner, oh, perdón, esto de acá. Acá tú podrías poner el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, ¿no? Porque solamente te han dicho funciones, no te han dicho inyectivas ni biyectivas, ¿no? Entonces, no importa si algunos se repiten, ¿no? Por ejemplo, si acá tú puedes poner el 1 con el 6, ¿no? A pesar de que acá también puede estar el 3 con el 6 y el 9 con el 6, ¿no? Eso sí, normal, puede pasar en una función. Si me dijeran inyectiva, ya no. Ya sería más difícil. Ahora, él también tiene 5 formas y él también tiene 5 formas. Por lo tanto, para elegir esta parte tenemos 5 por 5 por 5, 125 formas. Y por el principio del producto, 4 por 125, estamos hablando de 500 maneras o 500 funciones que cumplen con esa condición. 500 funciones, chicos. No sé si hasta ahí están comprendiendo, tienen alguna duda. No hay dudas, ¿no? Ya, vamos con el problema 7. ¿Cuántas funciones de I5 en I5 cumplen que f de 1 es igual a 1? F de 1 es igual a 1, ya. Primero, ¿qué significa I5? ¿Te acuerdas, no? I5 significa que tú estás trabajando con un conjunto del 1 al 5, ¿no? Tanto el conjunto de partida como el conjunto de llegada. Ahora, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres que f de 1 sea 1? No. F de 1 sea 1. ¿Cómo es eso, profesor? Ya, por ejemplo, este caso, mira. Digamos que tú pones el 1 con el 3 y el 3 con el 1, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcularía f de 1? Primero comienza por acá, f de 1. F de 1 es 3, ¿no? Y luego sacas f de 3, que sería 1, ¿no? ¿Ves? Eso significa cuando te dicen f de 1 es igual a 1. Tiene que pasar algo así. Ahora, otra opción es que el 1 esté con el mismo 1, ¿no? Esto sería más rápido, porque si el 1 está con el mismo 1, entonces al pedirte f de 1,
Esto se le conoce como un punto fijo, ¿no? F de 1 va a ser 1. Entonces, al sacarle otro F va a seguir siendo 1, ¿no? Y si hubiese más F, siempre seguiría siendo 1. Entonces, chicos, esto que nos hace pensar que acá hay dos casos, ¿no? Un caso cuando sea así, directo, cuando ya aparezca el 1 con el 1, y otro caso cuando aparezcan cosas así, ¿no? El 1 con el 3 y el 3 con el 1. Entonces, voy a abrir dos casos, ¿ya? Entonces, el primer caso sería que dentro de mi función aparezca el 1 con el 1. Si dentro de mi función aparece el 1 con el 1, ya soy feliz, pues, ¿no? Porque necesariamente va a cumplir, ¿no? Que f de 1 sea 1. Ahora, obviamente, esa no es la única pareja. Acuérdate que en una función todos tienen que tener pareja. O sea, el 2 también va a tener que estar con su f de 2. El 3 también va a tener que estar con su f de 3. El 4 va a tener que estar con su f de 4. Y el 5 va a tener que estar con su f de 5, ¿no? Lo único que me están pidiendo es que cuando yo haga f de 1 me salga 1, ¿no? Y con esto ya seguro, ¿no? O sea, con esto ya tengo fijo que cuando yo haga f de 1 sale 1. Entonces, lo único que tendremos que ver es de cuántas formas se pueden elegir ellos, ¿no? Pero como esta es una función cualquiera, no te dicen inyectiva, entonces él tendría cualquiera de estas formas, ¿no? O sea, él tendría 5 formas de elegir, él también 5, él también 5 y él también 5, ¿no? Entonces, por el principio de producto sería 5 a la cuarta. O sea, tenemos 625 funciones, ¿no? Aseguradas, donde f de 1 siempre va a ser 1, ¿no? O sea, siempre que me pregunten f de 1, en esta función, cualquier función que se forme, siempre va a ser 1, ¿no? Pero, ojo, este no es el único caso, ¿no? ¿Te acuerdas el otro caso? El otro caso es, por ejemplo, que tú tengas el 1 con el 1, o el 1 con el A, y el A con el 1, ¿no? El 1 con el A, y el A con el 1 tendría que ser, pues, ¿no? Claro, y el A con el 1. Claro, porque si tú sacas f de 1, te va a salir A, y f de A te va a salir 1. Y ahora, ¿qué pasa aquí? Que esta A va a salir de esta parte, ¿no? Entonces, pero ojo, aquí A tiene que ser distinta de 1, ¿no? O sea, acá ya no vamos a contar el 1, 1 porque eso ya lo hemos contado. Entonces, en este caso, A, ¿cuántas opciones tiene? A podría ser 2, ¿no? Podría ser 3, podría ser 4 o podría ser 5, ¿no? O sea que para contar estas parejas tenemos 4 posibilidades, ¿no? 4. Ahora, digamos que tú agarras esta pareja, digamos, en realidad son 4 opciones, pero digamos que tú agarras 1 con 2 y 2 con 1, ¿no? Entonces acá te va a faltar el 3 con el f de 3, te va a faltar el 4 con el f de 4 y el 5 con el f de 5, ¿no? Y nuevamente, para contar esto, cada uno tiene 5 opciones. 5, 5, 5. Entonces, aunque espérate, acá ya me pasé, ¿no? 5, 5, 5, no, sí está bien. 5 por 5 por 5. O sea que esto tendría 125 formas, ¿no? Ahora tú dirás, profesor, ¿pero por qué puso el 2 con el 2? Lo mismo va a pasar si acá tú pones 3 con 3, ¿no? Si tú acá eliges 3 con 3, acá va a tener que estar el 2 con el f de 2, el 4 con el f de 4 y el 5. Igual van a ser 125 formas. O sea, al final este 125 se va a repetir con los 4 casos, ¿no? Por eso que ahí se aplica el principio del producto, que sería 4 por 125. O sea, tenemos 500 formas más. Entonces, chicos, en el primer caso tenemos 625 formas y en el segundo tenemos 500. Por lo tanto, el total de formas, ya por el principio de la suma, como son casos disjuntos, entonces sería 1125. (1125) funciones donde f de 1 es igual a 1. Pero chicos, acá mucho cuidado, acá tienes que partir en dos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el primer caso ya es directo, ¿no? O sea, basta que haya un 1, 1 y siempre se va a cumplir que f de 1 sea 1.
Pero hay cosas en que, por ejemplo, el 1 va a tener que estar con el 3 y el 3 con el 1, para que f de 1 sea 1, ¿no? O el 1 con el 4 y el 4 con el 1, ¿no? Entonces, por eso que acá salen 4 casos, y contando esto salen 125, porque es 5 por 5 por 5, y en total son 500 casos más, aparte de los de acá, ¿no? Ese fue el problema 7, vamos con el problema 8. ¿Cuántas funciones inyectivas f de 1, 2, 3, 4, 5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cumplen que f de 1 más f de 2 más f de 3 más f de 4 es par, ¿no? Ya, chicos, este problema tiene un error, que aquí no era inyectivas, acá era funciones nomás, ¿ya? Después te voy a decir qué pasa con esas inyectivas. Pero acá es funciones nomás, ¿no? Porque justo la idea era primero aprender eso, funciones normales. Ya cuando es inyectivas es un poco más complicado porque ya se tiene que trabajar por casos. Ahora, de todas maneras, te cuento cómo hacer. Creo que por ahí tenemos un problema donde sí piden inyectivas, no te preocupes, ¿ya? Entonces, a ver, yo quiero que f de 1 más f de 2 más f de 3 más f de 4 más f de 5 sea par. O sea, por ejemplo, un caso sería que... Te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo sería por aquí, ¿no? Que el 1 esté con el 4, que el 2 esté con el 3 con el 5, el 4 con el 6 y el 5 con el 8. Esta es una función que cumple, porque, por ejemplo, mira, f de 1 acá es 4, f de 2 acá es 3, f de 3 acá es 5, f de 4 es 6 y f de 5 es 8. Y si tú sumas 7 más 5 más 6 más 8, sería 26, si no me equivoco. Sí, 26, ¿ves? Y eso es par. Pero date cuenta que todo esto depende solamente de estos números. O sea, estos son los números que me ayudan a que la suma sea par, ¿no? Y estos números salen de acá, ¿no? De acá, ¿ya? Bueno, quería darte un ejemplo. Ahora, otra cosa que tú ya debes saber, ¿no? De lo que hemos trabajado anteriormente es lo siguiente, ¿no? Que tú sabes que cuando tú tienes una suma que es par o impar, entonces tú puedes elegir todos excepto uno, ¿no? Y al elegir todos excepto el último ya queda definido, ¿no? Bueno, en muchos casos ya queda definido, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, digamos que tú ya elegiste estos 4 y te salió par, ¿no? La suma par. Entonces, para que toda la suma sea par, te conviene que f de 5 sea 2 o 4 o 6 u 8, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, si tú te das cuenta que la suma de esto es impar, entonces te conviene que f de 5 sea 1, 3, 5, 7, ¿no? ¿Y qué es lo chévere de acá? Que siempre toma 4 valores. Entonces, eso lo voy a escribir, ¿no? O sea, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Una vez que hemos elegido los valores para f de 1, f de 2, f de 3, y f de 4. ¿Qué pasa una vez que elegimos eso? Que para cualquier elección que hagamos, si es par, f de 5 toma 4 valores. Y si es impar, f de 5 toma 4 valores. O sea, podemos decir que una vez que hemos elegido, entonces, f de 5 se puede elegir de 4, ¿no? De 4 maneras.
¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Primero vamos a elegir lo de acá y ya sabemos que f de 5, para cualquier elección que hagamos acá, él siempre va a tomar 4 opciones o siempre va a tener 4 maneras de elegir, ¿ya? Entonces, el f de 1, ¿cuántas opciones tiene para elegir? A ver, vamos a ver. Chicos, el f de 1 puede ser cualquiera de estas 8. 8. Él también 8. Todos tienen 8 opciones, excepto el último. Porque él dice, ¿no? A ver, si yo me doy cuenta que la suma de ustedes es par, yo voy a tener que hacer 2, 4, 6, 8. Y si la suma de ustedes es impar, yo voy a tener que hacer 1, 3, 5, 7. O sea, yo me tengo que acoplar a lo que ustedes ya eligieron. O sea que aquí ya no puedes poner 8, ¿no? Porque él va a depender de la suma anterior. Por lo tanto, el de acá va a tener que ser 4, ¿no? Y por el principio del producto, sería 8 a la cuarta por 4, ¿no? Aplicando un poquito de exponentes, acá sería 2 a la 12 por 2 al cuadrado y al final te sale 2 a la 14. Esa sería la respuesta para este problemita. 2 a la 14. A ver, por acá les traje otro parecido. ¿Cuántas funciones cumplen que f de 1 más f de 2 más f de 3 más f de 4 más f de 5 más f de 6 sea múltiplo de 3, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Digamos que tú ya elegiste estas funciones de acá, ya elegiste. Entonces, ¿qué te puede pasar? Solamente puede pasar, como acá estamos trabajando con múltiplo de 3, te puede suceder 3 cosas, ¿no? Que lo de acá sea múltiplo de 3, que sea múltiplo de 3 más 1, o que sea múltiplo de 3 más 2, ¿no? Claro, en módulo 3 solamente hay 3 restos, ¿no? 0, 1 o 2. Ahora, digamos que él se da cuenta que la suma de ellos es múltiplo de 3, entonces él dice, entonces a mí me conviene ser 3 o 6, ¿no? ¿Por qué? Porque un múltiplo de 3 más 3 o múltiplo de 3 más 6 sigue siendo múltiplo de 3. Ahora, si él se da cuenta que la suma de acá, de todos ellos, es múltiplo de 3 más 1, entonces él dice, entonces a mí me conviene ser 2 o 5, ¿no? Porque si a un múltiplo de 3 más 1 le sumo 2, me sale múltiplo de 3. Y si le sumo 5 también, ¿no? Acuérdate que solamente podemos elegir de acá 2 o 5, no hay otro caso. Y si se da cuenta que es múltiplo de 3 más 2, entonces él dice, entonces a mí me conviene ser 1 o 4, ¿no? Porque múltiplo de 3 más 2 más 1 sería múltiplo de 3 y más 4 también. Entonces, ¿qué notamos? Que siempre toma 2 valores, ¿no? Entonces, nuevamente escribo eso, ¿no? Una vez que elegimos los valores para f de 1 hasta f de 5, notamos que f de 6 siempre se elige de 2 maneras diferentes, ¿no? O de 2 maneras, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Primero vamos a elegir todas las posibilidades para ellos y ya sé que siempre él va a tener que elegirse de 2 maneras, siempre. Y listo. Ya con eso el problema quedó resuelto, ¿no? ¿De cuántas maneras se pueden elegir ellos? A ver, como acá es de A en A, quiere decir que el conjunto de llegada es esto y el conjunto de partida, bueno, partida y llegada son lo mismo, ¿no? Entonces quiere decir que él tiene 6 opciones. Él también tiene 6 opciones, 6, 6, 6. Pero él ya no tiene 6, porque como te decía, ¿no? Él tiene que mirar la suma, ¿no? Si se da cuenta que la suma de ellos es múltiplo de 3, él toma el valor de 3 o 6, ¿no? Si se da cuenta que la suma de ellos es múltiplo de 3 más 1, él toma el valor de 2 o 5. Y si la suma de ellos es múltiplo de 3 más 2, él toma el valor de 1 o 4. O sea, que él siempre toma 2 valores, ¿no? Lo que está acá, 2 maneras. Así que por el principio del producto, sería 6 a la quinta por 2, ¿no?
Ahora, aplicando un poquito de álgebra, sería 2 a la sexta por 3 a la quinta, ¿no? Claro, porque él es 2 a la quinta por 3 a la quinta, pero como hay un 2, sería 2 a la sexta por 3 a la quinta. Bueno, chicos, ¿dudas, preguntas? A ver, continuamos. Problema 10. Sea A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas funciones de A en A cumplen que f de x es igual a x? Para todo x pertenece a A. Miren, chicos, ¿se acuerdan que hemos hecho uno parecido, pero con f de 1, ¿no? Igual a 1. Entonces, eso que hemos hecho con el f de 1, ¿dónde lo hicimos? Ya me olvidé, pero lo hicimos hace un rato. Este, ¿no? ¿Ves? Esto lo tenemos que hacer aquí, pero lo tenemos que hacer no solamente con el 1, también con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6. La pregunta será, si lo hacemos con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, el 5, el 6, ¿saldrá la misma cantidad? O sea, si lo hacemos con el 1, ¿saldrá lo mismo que hacerlo con el 2? Yo creo que sí, ¿no? Sin pérdida de generalidad, ¿no? Ahora, ¿alguien se acuerda cuál fue la respuesta que nos salió aquí? ¿Alguien que lo haya apuntado por ahí? Fue el problema 7, ¿no? ¿Lo apunté o no lo apunté? Salía 1125, ¿no? 1125. Ah, ya, pero acá solamente yo quiero que f de f1 sea 1, pero acá es distinto, porque acá me dicen para todo x pertenece a A. Y acá son 6 elementos. Y dice para todo x pertenece a A. O sea que todo tiene que pasar al mismo tiempo. O sea, tiene que pasar que f de 1 sea 1, f de 2 sea 2, f de 3 sea 3, ¿no? Pero en la misma función, o sea, no puedo hacerlo por separado, ¿no? No son funciones separadas. Ya, hay que tener cuidado. Porque si yo primero hago con el 1, entonces, ¿qué va a pasar? Que al hacerlo con el 1, ya no cumple con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, ¿no? Entonces yo quiero que esas funciones cumplan todo al mismo tiempo, ¿no? Algo así, mira, te voy a dar un ejemplo. Digamos pues que, esto va a ser un ejemplo nada más. Digamos que acá tú tengas el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y acá igual, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por ejemplo, una forma sería que el 1 esté con el 1, el 2 con el 2, por ejemplo. Podríamos seguir, ¿no? 3 con el 3, pero para variar sería así, ¿no? Por ejemplo, que el 3 esté con el 5 y el 5 con el 3, luego el 4 con el 6 y el 6 con el 4. Entonces tu función sería así, ¿no? Tu función quedaría así. Lo voy a poner acá abajo. Tu función quedaría de la siguiente manera. 1 con 1, 2 con 2, luego quedaría 3 con 5, 5 con 3, 6 con 4 y 4 con 6, ¿no? Entonces, mira, ¿qué pasa si yo te pido f de 1? Entonces, mira, f de 1 es 1. Entonces, te va a salir nuevamente f de 1. Y f de 1 es 1, ¿no? Lo mismo va a pasar con 2, ¿no? f de 2, yo me doy cuenta que f de 2 es 2, o sea, esto sale 2, entonces quedaría f de 2 y nuevamente sale 2, ¿no? Ahora, mira con 3, si tú pones f de 3, date cuenta que f de 3 es 5.
pero si ahora te das cuenta, f de 5 es 3. ¿Ves? Entonces se está cumpliendo lo que dice acá, ¿no? Que f de x siempre sea x. O sea, cuando tú pones 3, salga 3. Cuando pones 2, salga 2. Pero en la misma función, o sea, todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Entonces, esto sería un ejemplo de lo que me están pidiendo, ¿no? Por eso acá dice, para todo x pertenece a A. Bueno. Ahora, ¿cómo hacemos para contar todos los casos? Primero, te voy a contar que, por ejemplo, a esto se le conoce como puntos fijos. Puntos fijos. ¿Ya? ¿Qué cosa es un punto fijo? Es cuando ya tú, o sea, cuando de frente tú pones números iguales, ¿no? Y lo que te aseguran, pues, que f de 1 siempre sea 1, ¿no? Mientras que, por ejemplo, estos ya no son puntos fijos, porque tú, o sea, cuando haces f de 3, te sale 5, ¿no? Y de nuevo tienes que hacer f de 5 para que te salga 3, ¿no? Mientras que en este ya es obvio que te va a salir 1 siempre, ¿no? Por más que hagas varias f's. Entonces, esos van a ser puntos fijos. Ahora, la pregunta será, ¿cuántos puntos fijos como mínimo puede haber, ¿no? ¿Cuántos puntos fijos como mínimo puede haber? Por ejemplo, ¿podrá ser que solamente haya un punto fijo? No, no, porque mira, lo que pasa es que si tú te das cuenta, cuando no son puntos fijos, si tú tienes 3, 5, tiene que estar 5, 3 también, o sea, tiene que estar al revés. O sea, estos vienen en pares, ¿no? Estos vienen en pares. 6, 4, 4, 6. Entonces, como estos vienen en pares, quiere decir que la cantidad de puntos fijos también tiene que ser par, ¿no? ¿Me entiendes? Porque estos siempre vienen en parejitas, ¿ya? Entonces, la mínima cantidad de puntos fijos serían 2, ¿no? Para que los demás tengan parejitas, ¿ya? Entonces, no, la mínima sería 0, ¿no? 0. Entonces, vamos a hacer esos casos, ¿no? Cuando tenemos 0 puntos fijos, o sea, cuando no hay ningún punto fijo. Luego, cuando tengamos 2 puntos fijos, pero 1 no, 3 tampoco, porque ya hemos dicho que siempre tiene que ser par. 2 puntos fijos. El otro caso es cuando tengamos 4 puntos fijos. Y el último caso es cuando sean 6 puntos fijos. Que ya todos estén en parejita, ¿no? El 1 con el 1, 2 con 2. O sea, por ejemplo, de este caso solamente va a salir un caso, ¿no? Una forma. ¿Por qué? Porque si los 6 puntos son fijos, es obvio que tiene que ser todos con su pareja, ¿no? Habría una sola forma, ¿no? ¿Ya? Ahora, el problema es con los demás, ¿no? Por ejemplo, cuando es 0 puntos fijos, ¿cómo hacemos? Ya, cuando es 0 puntos fijos, lo que yo tengo que buscar, por ejemplo, es, por ejemplo, el 1 tendría 5 maneras de elegir, ¿no? O sea, el 1 ya no puede estar con el 1 porque sería punto fijo. Entonces, o sea, cualquier elemento que tú agarres, por ejemplo, el 1 tendría 5 maneras, ¿no? El 3 también tendría 5 maneras, ¿no? Que sería el 1, el 2, 4, 5, 6, menos el 3, ¿no? O sea, el primer elemento que tú vas a emparejar tendría 5 formas, ¿no? 5 formas. Y digamos que tú eso ya le emparejaste, ¿no? Por ejemplo, el 3 con el 1. Entonces, si tú emparejas el 3 con el 1, automáticamente, lo voy a hacer de otro color, ¿ya? Si tú emparejas el 3 con el 1, automáticamente vas a tener que emparejar el 1 con el 3, ¿no? Entonces, para el otro elemento, por ejemplo, para el 2, como no puede estar con el 2, ya no le van a quedar 5, ¿no? Le van a quedar 3 nomás. ¿Por qué? Porque ya hay 2 que están ocupados y 1 que es el mismo, ¿no? Entonces le va a quedar 3. Entonces, el siguiente va a tener 3 formas de elegirse. Y digamos, pues, que el 2 eligió el 6, ¿no? Digamos, el 2 con el 6. Entonces, automáticamente el 6 también va con el 2, ¿no? Y entonces aquí obligatoriamente el 4 va a tener que estar con el 5 y el 5 con el 4. O sea que el otro ya solamente va a tener una forma de elegir, ¿no? Una forma. Por lo tanto, en total acá salen 15 formas, chicos. 15 formas. ¿Ya? Ahora, cuando son 2 puntos fijos, como el ejemplo que hice hace un rato. Vamos a ver. Ya ver, cuando son 2 puntos fijos, ¿qué pasaría? Que primero tienes que elegir esos 2 puntos fijos. Por ejemplo, yo acá he elegido el 1 con el 1, el 2 con el 2, ¿no? Pero también podría ser el 1 con el 1, el 4 con el 4, o el 2 con el 2, con el 6, 6. O sea, tendríamos que elegir, de los 6, tendríamos que elegir 2 puntos fijos. Sería combinatorio 6 en 2, ¿no?
¿De acuerdo? Ahora, digamos que ya elegimos los dos puntos fijos, que son estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a él, ¿cuántas opciones le queda? Él no puede estar con el 4, ¿no? Acá me falta el 3. Él no puede estar con el 4, pero podría estar con el 3 o con el 5 o con el 6. O sea que el siguiente elemento va a tener 3 opciones. Y digamos que el 4 escoge al 6, ¿no? Así como en este caso. Entonces, automáticamente el 6 escoge el 4. Y por lo tanto, lo que queda ya va en aspa, ¿no? El 3 con el 5 y el 5 con el 3. O sea, acá ya queda una opción más. Entonces sería 15 por 3, sería 45, ¿no? 45. Ahora, con 4 puntos fijos, tú tendrías que elegir, de los 6, tendrías que elegir 4, ¿no? 6 de 4. Y digamos que tú escogiste los 4 puntos fijos, entonces, como esto no puede estar de frente, porque ya no puede haber otro punto fijo, tendría que estar en aspa, ¿no? O sea, ya lo que queda solamente tendría una forma, ¿no? Una forma de elegir. Y bueno, 6 en 4 es lo mismo que 6 en 2, sería 15, ¿no? Y bueno, ya te dije que si los 6 puntos fuesen fijos, solamente habría una forma, ¿no? Que todos tengan su pareja a la derecha, ¿no? Entonces, chicos, sumando 15 más 45 más 15 más 1, tenemos en total 76 funciones. 76. Ahora, ¿por qué acá sale mucho menos que el problema que hicimos? Porque todo esto se tiene que dar al mismo tiempo, ¿no? O sea, en la misma función tiene que ocurrir todo eso. Mientras que en el otro, pues, solamente ocurría en una parte y lo demás no, ¿no? Entonces, habían muchos más casos, ¿ya? Listo, chicos. Ya saben entonces lo que es un punto fijo, ¿no? Un punto fijo. Por si acaso le digo porque justo ahora vamos a ver más problemas de puntos fijos, ¿ya? Acá, por ejemplo, dice, siendo I K el conjunto de los K primeros enteros positivos y siendo N entero positivo, ¿cuántas funciones de INN no tienen puntos fijos? No tienen puntos fijos. Ya, a ver, para que se entienda, vamos a hacer un caso particular. Digamos que sea I4 en I4, ¿ya? Después ya lo generalizamos. Entonces, tu función va a ser algo así, ¿no? 1 f de 1. 2 f de 2. 3 f de 3. Y 4 f de 4. Estamos haciendo un caso particular para ver qué pasa, para entenderlo mejor. Porque a veces verlo así de manera general es más difícil. Ahora, mira, normalmente él, ¿cuántas opciones tiene? 4, ¿no? Normalmente él tiene las 4 opciones, pero como ahora no puede tener puntos fijos, o sea, ya no puede estar el 1 con el 1, entonces él tendría 3 opciones, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Él lo normal es que tenga 4 opciones, ¿no? Pero como no puede estar el 2 con el 2 porque dice no tiene puntos fijos, entonces él tendría 3, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? Él tendría 3 y 3, ¿no? O sea, al final saldría 3 a la cuarta. Ahora, preguntémonos por qué no sale 3, o sea, ¿de dónde sale el 3, no? El 3 sale de restarle 1 al 4, ¿no? Entonces, quiere decir que en este caso general, como acá es n, entonces le resto 1, ¿no? Sería n menos 1. ¿Y de dónde sale el 4? Bueno, el 4 sale porque son 4 pares, ¿no? 4 parejas. Pero acá van a ser n parejas, ¿no? Así que va a ser n menos 1 a la n. Esa sería la respuesta, chicos. N menos 1 a la n. Entonces, eso es recomendable, ¿no? Hacer un caso más chiquito, analizarlo y después ya lo generalizas, ¿no? Lo generalizas. Entonces, esa sería la respuesta si tú quieres que no tengan puntos fijos, ¿no? Ahora, la pregunta 12 es al revés, ¿no? Dice, ¿cuántas funciones tienen al menos un punto fijo? Al menos un punto fijo, sin ese, ¿no? Un punto fijo. ¿Eso qué significa? Que lo puedes hacer con el complemento, ¿no? Tú puedes sacar todas las funciones de n en n, de n en n, y a eso menos las que no tienen ningún punto fijo.
¿De acuerdo? Todas las funciones de n en n, menos las que no tienen ningún punto fijo. Ahora, ¿cómo se saca todas las funciones de n en n? Eso lo vimos al comienzo, ¿no? La cantidad de funciones, ¿cómo se saca, chicos? Es potencia, ¿no? Es esto elevado a esto. O sea, sería n a la n. Y esto lo acabamos de ver, ¿no? Las que no tienen ningún punto fijo es n menos 1 a la n. Entonces, esta sería la respuesta, ¿no? N a la n menos n menos 1 a la n. Acuérdate que acá es n a la n porque cada par puede tener n valores, ¿no? Y acá es n menos 1 porque puede tener n valores excepto el mismo, ¿no? Porque como no hay puntos fijos, no se puede repetir el mismo. ¿Ya? Problema 13 que dice, ¿cuántas funciones tienen exactamente un punto fijo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que tenga exactamente 2 puntos fijos, dicen? 2 puntos fijos. ¿Eso qué significa, chicos? Si yo quiero que tenga exactamente 2 puntos fijos. O sea que, por ejemplo, va a tener que estar el 1 con el 1, el 2 con el 2, por ejemplo, ¿no? Pero de ahí ya los demás no pueden repetirse, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿les parece si hacemos un caso particular primero? O sea, de repente hacerlo con un caso más chiquito. ¿Cómo sería con un caso particular? Por ejemplo, que sea de 4 en 4, ¿no? Como hace un rato. Por ejemplo, que sea algo así, ¿no? Que acá sea 4 y 4 y acá hay 4, ¿no? Entonces tú tienes el 1 con el f de 1, el 2 con el f de 2, el 3 con el f de 3 y el 4 con el f de 4. Ya, ahora, como tú quieres que tenga exactamente 2 puntos fijos, podría ser, por ejemplo, el 1 con el 1 y el 2 con el 2, ¿no? Podría ser, ¿no? Y, por ejemplo, para él ya no tendría 4 posibilidades, ¿no? Él tendría solamente 3, porque no puede estar el 3 con el 3, ¿no? Y él también, como no puede estar el 4 con el 4, 3 posibilidades, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos 3 por 3, 9, ¿no? 9. Pero ojo, yo he elegido estos, ¿no? Pero también podría haber elegido, por ejemplo, podría haber elegido, digamos, el 1 con el 1 y el 4 con el 4, ¿no? O sea, que ellos sean los puntos fijos. Y de la misma manera, acá sería 3 y 3, y nuevamente sería 9, ¿no? O sea que siempre son 9 para cualquier pareja que yo elija, ¿no? Entonces, yo lo primero que tendría que elegir es la pareja, ¿no? La pareja que va a ser de puntos fijos. Y tendría que hacer combinatorio 4 en 2, ¿no? Porque son 4 parejas que tengo que elegir 2. Y luego que ya elegí la pareja, las otras parejas que quedan tienen cada una 3 por 3, 9, ¿no? Entonces, esto se multiplicaría por 9, ¿no? Y sería 6 por 9, 54, ¿no? Ya. Ahora pensemos en manera general, ¿no? ¿Por qué acá puse 4 en 2? Porque eran 4 parejas de las cuales tengo que elegir 2, ¿no? Pero acá son n parejas, entonces sería combinatorio n en 2, ¿no? N en 2. Ya. Ahora, ¿por qué acá puse 9? Porque después que elegí, a ver, primero que acá es 3 al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado. ¿El 3 de dónde sale? El 3 sale porque cada pareja de acá tiene 3 formas. O sea, de las 4 formas le quito una, ¿no? Una porque no puede repetirse el mismo. Entonces, como acá son n formas, al quitarle uno sería n menos 1 en la base. Ahora, el 2 sale de la cantidad de parejas que quedaron. Como en total eran 4, menos 2 que son los puntos fijos, quedan 2, ¿no? Pero acá son n. Y como son 2 puntos fijos, quedarían n menos 2. Entonces, chicos, esta sería la respuesta para ese problema.
Y vamos con el último. Sea A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas funciones f de A en A cumplen que f de x es distinto de x para todo x pertenece a A? Bueno, ¿cómo hacemos para que f de x sea distinto de x? Para todo x pertenece a A. Claro. Para que esto no se cumpla, ¿qué tenemos que quitar? Los puntos fijos. O sea, no debería haber puntos fijos, ¿no? A ver, vamos a suponer que la función tiene puntos fijos. Supongamos que una función o que la función tiene puntos fijos, ¿no? Entonces, si suponemos que la función tiene puntos fijos, ¿qué va a pasar? Que f de x va a ser x, ¿no? Porque esos son los puntos fijos, ¿no? Y si f de x es igual a x, entonces f de x también va a ser x, ¿no? Pero eso es una contradicción, porque yo quiero que sea distinto, ¿no? Contradicción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función no debe tener puntos fijos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la función no debe tener puntos fijos. ¿Ya? Y bueno, también podemos demostrar al revés, ¿no? O sea, ¿qué pasa si la función no tiene puntos fijos? Si la función no tiene puntos fijos, entonces no se va a cumplir eso tampoco. O sea, hay una biyección ahí. Así que, en otras palabras, lo que tenemos que hacer es calcular todas las funciones que no tengan puntos fijos. Entonces, en conclusión, debemos calcular todas las funciones, pero sin puntos fijos. Y eso ya lo hemos visto, pues, ¿no? Se supone que, a ver, en tu función tiene que estar el 1 con el f de 1, el 2 con el f de 2, y así sucesivamente hasta el 6 con el f de 6. Y ves, como tú no quieres que tenga puntos fijos, entonces este f de 1 puede tomar cualquier valor excepto el mismo 1, ¿no? Así que le tocaría 5 opciones. Igual, el f de 2 puede tomar cualquiera de estos valores excepto el 2, 5, ¿no? Y así, ¿no? Él también tendría que tener 5, ¿no? Entonces, por el principio del producto, va a ser 5 por 5 por 5, ¿cuántas veces? 6 veces, ¿no? Por lo tanto, sería 5 a la sexta, ¿no? Esa sería la respuesta. Listo, chicos. Bueno, a todos los alumnos del nivel 2 que mañana tienen el examen, recomendarles, chicos, que siempre no se olviden de ver todos los casos, de escribir todo lo que piensan, de ordenar tus ideas al final y presentar una buena solución para que el jurado le dé ganas de revisar y ponerte puntos. Si tú vas a presentar una solución desordenada que no se entiende, entonces el jurado lo va a pasar y va a pasar a otro examen más ordenado, no te va a tomar atención. Entonces, una vez que ya han sacado todas sus ideas, han hecho todo lo máximo posible, chicos, lo escriben bonito en la hoja, le ponen de repente con colores para que se diferencien algunas cosas, por ejemplo, en tableros, en triángulos, geometría, ¿no? Cuando trazas una mediana, cuando hay líneas paralelas, todo lo que hay es, hasta el alfa que pongas, o sea, si tú le vas a poner a un triángulo alfa, entonces tú tienes que decir, no sea el ángulo ABC igual a alfa, ¿no? Todo eso escribirlo porque es parte de la solución. ¿Ya, chicos? Esa es mi recomendación, esforzarse hasta el último y recuerden que no hay mayor satisfacción que haber dado todo de sí al verse esforzado todo lo posible, a pesar de que no siempre vamos a tener los logros que queremos, pero igual, cuando nos esforzamos siempre sentimos esa satisfacción, ¿no? De haber dado todo.
Y bueno, mi deseo es que ustedes lleguen a obtener su medalla, ¿no? Que es lo que más quiero, y esperemos pues que así sea, ¿ya? Nos estamos viendo en otra oportunidad, a lo del nivel 2, y mañana los espero igual a los del nivel 3 para nuestra última clasecita también. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Chau, chau. Profesor, profesor. Nos vemos, Mauricio. Cuídate mucho.